Hola, bienvenidos a Lawrence. Mi nombre es Daniela Valdivia Terres, soy directora de Vibra Tours USA, que está ubicada aquí en la ciudad de Lawrence, desde donde organizamos tours alrededor de los lugares más maravillosos de Nueva Inglaterra. Hoy estamos aquí para hablar acerca de la trascendencia de la huelga Pan y Rosas, conmemorando en el festival un año más. La importancia de esta huelga fue porque a raíz de ella se dio lugar a los derechos laborales. Lawrence fue una ciudad creada a raíz de las textileras o las fábricas que se construyeron alrededor del río Merrimack. Y estas fábricas atrajeron a cientos, si no miles, de trabajadores de diferentes orígenes. Vamos a contar un poco acerca de la historia de Lawrence y vamos a contar el marco principal de esta huelga Pan y Rosas. Estoy aquí frente a la represa que alguna vez fue la más importante del mundo, puesto a sus dimensiones. Es una obra de ingeniería gigantesca, fue construida con la finalidad de alimentar las fábricas como energía, puesto que en aquel momento no había electricidad, energía que va a ayudar al movimiento de las grandes maquinarias textileras de aquel entonces. Estamos hablando de 1845 al 1848. Durante estos 3 años se construyó esta enorme represa que lamentablemente tuvo 2 víctimas en su construcción, y esta represa trajo a inversionistas millonarios en aquel entonces, puesto que era una obra muy costosa. En aquel entonces $250 millones. Por supuesto, si ahora es mucho dinero, imagínense en los 1840. De manera que esta obra de ingeniería fue la principal atracción para estos inversionistas, que decidieron apostar por Lawrence para hacer de ella una gran ciudad industrial. Estamos en la intersección de Jackson Street y Canal Street. Canal Street porque es por aquí donde pasa el canal que trae las aguas de la represa. Y esta es la energía que va a alimentar a las fábricas textileras entre 1840 y 1860 en adelante, pues no había electricidad, y es con la energía del agua que las grandes textileras trabajaban. Estoy justo enfrente de Pacific Mill o Textilera Pacífico. Desde aquí trabajaban miles y miles de personas, principalmente jovencitas, que fueron traídas de las granjas alrededor de toda Nueva Inglaterra. A estas jovencitas se les va a llamar Yankee Girls, porque eran descendientes de los primeros colonos que llegaron a esta zona de Nueva Inglaterra. Ellas llegaron aquí atraídas por el trabajo de la fábrica, y los dueños les ofrecían casas de hospedajes o casa de huéspedes, que ahora solo se mantienen 2 de ellas, y una de ellas puedes venir a visitarla, pues es el centro de información al visitante de Lawrence State Heritage Park. Puedes venir a visitarla regularmente, está abierto toda la semana de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Este lugar en su momento fue una copia del éxito que había tenido las casas de huéspedes en Lowell. A la vez que las fábricas eran construidas alrededor del río Merrimack, también se construyeron casas de huéspedes para estas jovencitas que eran atraídas a trabajar en las fábricas, con la propuesta de no solo ganarse un sueldo, sino también de tener un hogar en buenas condiciones de salubridad, de alimentación y condiciones con reglas incluso morales para vivir. Sin embargo, con el tiempo, estas casas de huéspedes fueron desvaneciéndose debido a que ya no había atracción por parte de las jovencitas de granja a trabajar, porque llegó oleadas y oleadas de inmigrantes, principalmente de Irlanda, que ya los dueños de las fábricas no les interesaba ofrecerles unas atractivas reglas o condiciones de vivienda paternalistas como le ofrecían a las Yankee Girls, las señoritas que venían de las granjas, puesto que eran inmigrantes de bajos recursos y ellos tenían que agenciarse de cualquier forma, como ellos pudieran, su modo de vivir. Este
que está en pie, este edificio que está detrás mío, era una de las casas de huéspedes y puedes venir a visitarla para conocer un poco más de la historia, no solo de la huelga de Pan y Rosa, sino también de la historia de Lawrence. Hay pequeños datos y todavía hay una exposición muy importante en sus pisos. Puedes visitar el segundo piso donde está la galería. Hay también una filmación permanente acerca de la huelga para que conozcas un poco más de la historia de Lawrence. Ahora estamos aquí frente a Pemberton Mill, que fue una fábrica que colapsó en 1860, aplastando alrededor de 100 trabajadores. Más de la mitad de ellos eran de origen irlandés, lo cual nos da una idea del origen migratorio de los trabajadores de aquel entonces. Esta fábrica fue reconstruida un año después en el mismo lugar y ahora pertenece a una entidad privada. Uno de los emblemas de la ciudad de Lawrence es este reloj que ven aquí con nosotros. A cada uno de sus 4 lados tiene un enorme reloj que es considerado al momento el tercer más grande del mundo. En su momento fue el segundo, siguiendo al Big Ben de Londres. Este era un símbolo en su momento cuando fue creado como un símbolo de opresión, pues toda la gente desde cualquier punto de la ciudad podía ver la hora y tenía que estar a tiempo dentro de las fábricas para iniciar su labor. Estas fábricas enormes de textiles fueron las más grandes y ellas albergaban 2/3 de la población de Lawrence, puesto que necesitaban abundante mano de obra de inmigrantes de diferentes partes de Europa, principalmente del este y del sur. Poblaciones que venían desde Lituania, desde Polonia y desde otros países, principalmente de Irlanda, vinieron a trabajar aquí a Lawrence. William Wood fue el representante de la compañía americana de textiles en su entonces. A él se le debe estas grandes construcciones a las que les puso su nombre y él tenía un origen portugués, pero lo disimuló bastante bien en su ascenso de inmigrante, puesto que esto estaba principalmente constituido por dueños yanquis en su origen. Ahora estamos en Essex Street para mostrarles Lawrence History Center, uno de los recursos más importantes que tenemos en la ciudad de Lawrence para conocer su historia y su origen. En su momento fue Essex Company y desde aquí se administraba el agua que proveía la energía para las grandes maquinarias dentro de estas fábricas. Ellos eran los administradores del canal que irrigaba las vías para que estas grandes maquinarias funcionaran a tiempo completo. Ellos no tenían una participación directa dentro de la huelga, pero como ellos alquilaban el agua, que era en su momento la energía para estas fábricas, también tenían una gran injerencia dentro de ellas. Una de las construcciones más importantes de la ciudad de Lawrence es Everett Mill, esta construcción enorme que tenemos aquí. Pues esta fábrica, además de albergar a cientos de trabajadores, es aquí donde se originó, podríamos decir, la gran protesta de Pan y Rosas. La huelga se inició aquí porque, por alguna razón, en esta fábrica el pago semanal se daba los días jueves. Ya se había decidido a nivel de estado de Massachusetts que las horas se iban a reducir de 56 horas semanales a 54, pero solo para las mujeres y niños que trabajaban en las fábricas. Entonces, las mujeres fueron las primeras en recibir su salario semanal y ellas se dieron cuenta que no solamente habían reducido las horas, sino que también les habían reducido el sueldo. Y comenzaron a salir cantando: menos salario, todos afuera. De esta manera se dio inicio a la gran marcha, a la gran organización de la huelga de Pan y Rosas. A la vez, este edificio es muy importante en la historia debido a que
Cuando se inicia la huelga con cientos y cientos de participantes, Lawrence pide ayuda, vienen los militares para guardar la tranquilidad de la ciudad y los militares se albergan en este edificio, en esta construcción. De hecho, se ven aún paneles en la entrada donde están los militares marchando, ingresando, saliendo, incluso a caballo. Por cierto, un dato curioso es que los militares, muchos de ellos eran estudiantes de Harvard. Los alumnos de Harvard en aquel momento eran principalmente hijos de yanquis, dueños de muchas de las fábricas de Lawrence o de Lowell, de zonas aledañas, que recibían créditos a favor en sus estudios si es que participaban de plan de contingencia para detener a los huelguistas. A la vez, otro edificio importante que tenemos en la ciudad de Lawrence y que tiene mucha connotación con la huelga de pan y rosas es el edificio que tengo detrás, que ahora se llama la Iglesia Corpus Christi. Originalmente se llamaba la Iglesia del Santo Rosario. Originalmente se llamaba Holy Rosary. En aquel momento albergaba a una gran comunidad de inmigrantes italianos que trabajaban en las fábricas. Cuando empieza la huelga de pan y rosas, el padre O'Reilly, a cargo de esta iglesia, estaba de vacaciones. Y la iglesia como tal servía de un lugar de reunión y organización para la huelga. Pero cuando él regresa de vacaciones, él se opuso totalmente y no solo cerró las puertas de esta iglesia, sino de todas las iglesias de Lawrence, puesto que los huelguistas estaban siendo organizados por los trabajadores industriales de América. Ese era el nombre de la organización. Y ellos tenían una connotación muy radical socialista y todo lo que era socialismo en aquel momento estaba opuesto a la religión católica. De manera que por ese conflicto todas las iglesias de Lawrence le cerraron la puerta a los huelguistas. Estamos en esta esquina donde tengo detrás al Everett Mill, que es una de las grandes fábricas donde todo se inició. Decimos todo, pues fue aquí donde las mujeres recibieron su pago y decidieron salir a las calles a protestar. Es aquí también donde ocurrió el primer accidente a lamentar durante esta huelga. Annie Lopizo, una trabajadora inmigrante italiana, recibió un disparo. No se sabe si fue por parte de los huelguistas o de los militares que se albergaban en esta fábrica en aquel momento. Ella cruzaba y fue alcanzada por un disparo que fue fulminante. Este fatídico accidente sirvió a la policía para detener a los dos líderes de la Organización de Trabajadores Industriales como responsables de aquel fatídico accidente. Sin embargo, esto no detuvo a los protestantes, pues inmediatamente esta organización internacional envió a otros dos líderes que siguieron adelante con la organización de las marchas y protestas. Una segunda muerte lamentable, por supuesto, a comentar es la de John Ramsey, que era un líder de origen sirio y estaba a cargo de un grupo importante en ese momento en la protesta durante las huelgas. Y él estaba como líder en primera línea de la marcha y fue al encontrarse con los militares que llevaban bayonetas que tuvo esta confrontación y él fue alcanzado por una de las bayonetas. No murió en ese momento, pero al llegar a su casa completamente desangrado, pereció. Junto a él, la fatídica muerte de John Mulskos, de origen lituanés, nos da a nosotros un marco interesante a observar del origen migratorio de los participantes de la huelga en aquel momento y cómo todas estas diferentes etnias se dieron lugar y se concentraron con un solo propósito, un solo bien común. Más de 30 diferentes lenguas
pudieron comunicarse e integrarse buscando una solución común, derechos laborales para todos los trabajadores. Lawrence, ciudad de inmigrantes, desde sus inicios, desde su comienzo, ha marcado historia muy importante para este gran país. Estamos aquí en la parte principal dentro del parque, donde fueron las reuniones de, si no cientos o miles de personas que participaron en la huelga de pan y rosas. Fue en este lugar donde la Organización Internacional de Trabajadores Industriales organizó a personas de diferentes nacionalidades que hablaban diferentes idiomas, entre portugueses, entre franceses, polacos, diferentes etnias estuvieron aquí reunidos para organizarse durante la huelga. Dos accidentes muy grandes marcaron el cambio de esta huelga. Uno fue que los padres de familia preocupados por sus hijos, que no podían seguir manteniéndolos durante esta huelga, sin pago por supuesto y sin alimentación, los enviaron en los vagones de trenes a familias que simpatizaban con la huelga. Esto, por supuesto, causaba muy mala publicidad para los dueños de las fábricas textileras, de tal manera que ellos decidieron detener estos envíos masivos de niños a diferentes estados fuera de Massachusetts. Entonces, enviaron no solo a la policía, sino también los militares para detenerlos. Y en uno de esos envíos de niños hubo una revuelta muy confusa donde detuvieron a madres y a sus niños. Esto llamó la atención de manera nacional, de que el Congreso envió una investigación y llamó a una audiencia pública. Es ahí donde Carmen Teoli, una jovencita menor de edad, trabajadora de una de las textileras, dio su testimonio cómo fue afectada laboralmente porque no habían condiciones de trabajo. Una de las máquinas, mientras que ella trabajaba, se enredó el cabello y le arrancó el cuero cabelludo. Eso fue una tragedia de connotación nacional. Eso forzó a los dueños de las textileras a sentarse, a conversar y a llegar a un acuerdo con sus trabajadores, dándoles derechos laborales. Así como hubieron miles de simpatizantes con la huelga, hubieron también sus detractores. De hecho, hubo una organización llamada Dios y Patria que estuvo en contra de los huelguistas, acusándolos de gente ignorante y gente que propiciaba el sabotaje de la tranquilidad y la paz de Lawrence, de tal manera que ellos querían que los organizadores principales, que era la Organización de Trabajadores Industriales de América, se retiraran de Lawrence, se fueran de aquí para que esta zona estuviera fuera de todo tipo de sabotajes y de organizaciones masivas. De hecho, cuando se sientan a la mesa los dueños de las fábricas, uno de los tratos, uno de los acuerdos principales era que la lista de participantes de la protesta, de la huelga, ellos pudieran ser empleados nuevamente, pudieran regresar a las fábricas, cosa que no fue así. Y también querían que aquellos que fueron los líderes de la huelga pudieran volver a tener su trabajo. No fue así. Ellos, esta organización llamada Dios y Patria, les decía, si ustedes quieren seguir trabajando, ustedes quieren permanecer aquí en Lawrence, entonces tienen que estar a nuestro favor. Sin embargo, ellos estaban tan en contra de los huelguistas que incluso atacaron a alguien que llevaba simplemente el pin de la Organización de Trabajadores Industriales de América, a tal punto que lo mataron. Y esto marcó un hito también aquí en Lawrence. Por muchos años, este estándar que vemos aquí detrás ha sido el lugar donde solamente se podían reunir organizaciones muy pequeñas, pero no podía haber protestas por más de 60 años. Estaba terminantemente prohibido, de tal manera que ha venido gente de fuera, principalmente dos
personas de New York, uno de ellos un periodista y un artista, que trataron de cambiar e investigando y hablando con las personas que participaron originalmente en la huelga. Ellos cambiaron la historia y con un grupo de historiadores de aquí, de Lawrence, reescribieron la historia, y es por eso que nosotros hoy en día podemos conmemorar y rendir homenaje a los participantes de la huelga de Pan y Rosas. Estamos aquí frente al monumento, ya casi a finalizar nuestro tour. Este monumento conmemora el aniversario número 100 de la huelga de Pan y Rosas. En el 2012, gracias a un esfuerzo en conjunto de historiadores que hicieron posible la recaudación de fondos, es que pudieron dejar este legado, y el cual marca un hito en la ciudad de Lawrence. John Stutzer y David Meehan hicieron posible esto. Si ustedes tienen alguna otra consulta acerca de la historia de este evento que dio inicio a los derechos laborales de este país, no duden en contactarse con BreadandRosesFestival.org o si no a Lawrence Heritage State Park. Muchas gracias por acompañarnos.